Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de su programa Enfoque Internacional. Como todos los jueves, estamos analizando, vamos a decir, sección por sección, bloque a bloque, palmo a palmo, los acontecimientos políticos de carácter internacional y los acontecimientos políticos de carácter nacional con alto impacto en la política exterior de nuestro país y del mundo en general. Esta semana vamos a trabajar el tema de las elecciones en Colombia. Este próximo domingo 29 se hará la primera vuelta, tal vez la última vuelta o la vuelta definitiva, porque en ese régimen de elección, quien no alcance el 50% de los votos más uno, no podrá, tendrá que ir a un segundo encuentro con el candidato que clasifique con mayor votación de segundo. Pero el caso patético de las elecciones en Colombia lo establece el mismo gobierno del señor Duque, pues hasta este momento se ha dado la tarea de amenazar con suspender el evento electoral y de dejar correr la voz de que si ganare Petro, a un hombre que clasifican de izquierda, y si lo clasifican de izquierda, comunista, come niño, y todo este relato que bien conocemos en Venezuela porque lo vivimos en tiempo del presidente Chávez y lo reeditamos en estos tiempos con el presidente Nicolás Maduro, sabemos que va dirigido a atemorizar a una clase, a la clase media, que por cierto con muy bajo nivel político, pero muy precario nivel político, se dedica a la fe, a la esperanza, a unos sueños infautos, pero no a la discusión profunda sobre los temas que le competen a toda la sociedad colombiana. Petro es el candidato favorito a ganar las elecciones, es un hombre que viene de los sectores progresistas de Colombia, pero también hay que decir que es un senador, que está dentro del Senado colombiano, pero además de eso también hay que decir que es un pacificador, un hombre que fue pacificado en los primeros intentos y que ha logrado mantenerse como senador porque así el pueblo colombiano lo ha querido. Vamos a ver estos interesantes videos de entrada para entrar entonces de lleno en el asunto. En Colombia, la campaña presidencial colombiana toma nuevo brío a una semana de la cita en las urnas por la subida en las encuestas del populista Rodolfo Hernández, también por las denuncias del candidato de izquierda Gustavo Petro. En el acto de cierre de campaña en Barranquilla, Petro aseguró que el gobierno tiene intenciones de suspender las elecciones generales del próximo domingo 29 de mayo. Petro, quien lidera las encuestas, llamó a los demás candidatos a unirse contra un golpe a las elecciones que tendría lugar este martes 24 de mayo. El mensaje fue rápidamente replicado en Twitter por sus aliados políticos. No es la primera vez que Petro denuncia posibles irregularidades. Hace 6 días, el ministro del Interior, Daniel Palacios, negó que el Ejecutivo podría suspender los comicios. Y antes de nuestro informativo hablamos con Alexandra Correa en Colombia sobre la denuncia que hizo Petro. El candidato asegura que tienen pensado suspender las elecciones y los órganos que dirigen el régimen electoral en Colombia, pero ¿tiene algún fundamento esta denuncia? ¿Quiénes estarían detrás de ese golpe contra el voto popular? Esto fue lo que nos dijo Alexandra Correa. Silvia, fuentes cercanas a la campaña de Gustavo Petro nos dijeron esta mañana tener información sobre que la procuradora Margarita Cabello, quien es partidaria del gobierno de turno que respalda el Centro Democrático, partido de derecha, estaría buscando y analizando con un grupo de abogados si es posible sancionar al registrador Alexander Vega hasta que nombren un registrador ad hoc y así poder aplazar las elecciones del próximo domingo. Esta información no la pudimos cotejar con la oficina de prensa de la Procuraduría, quienes no contestaron nuestra solicitud. Lo cierto es, Silvia, que a una semana de realizarse las elecciones presidenciales para el gobierno para los próximos 4 años, el ambiente es de tensión, ya que la campaña de Petro ha denunciado presuntos planes para asesinarlo de cara a un posible triunfo histórico de la izquierda y asimismo se vive más bien un ambiente de falta de credibilidad en la registraduría tras unas elecciones parlamentarias que tuvieron sendos errores en el conteo de los votos, en donde tanto la izquierda como la derecha alegaban posible fraude, Silvia. Bueno, un ambiente de mucha tensión y como en un juego de ajedrez son días de recomposición y colocación de peones. ¿Qué dicen las encuestas a una semana de las elecciones? Sí, mire, cada vez se aleja más el candidato de la izquierda por encima de Federico Gutiérrez, candidato de la derecha, consolidándose con la mayor...
Bueno, así es, cada vez se aleja más, dicen ellos, pero yo creo que el término alejar, cuando usted se el verbo alejar es para decir que se distancia, pero cuando el otro es superior, aquí el término alejar lo están usando para significar que Gustavo Petro está muy por encima de las expectativas electorales que tenía el candidato de la derecha, o mal llamado de la derecha, porque realmente en estos tiempos hablar de derecha y de izquierda en términos tan impunes, obliga entonces a explicar qué significa derecha en Colombia y qué significa izquierda en Colombia, que ambas cosas tienen sus particularidades. Lo cierto es que un Estado narcoforajido, un Estado oligarca 100%, un Estado donde ha gobernado 15 o 20 familias solamente en Colombia, donde el pueblo colombiano no tiene nada, pero nada que decir. No ha habido ni un solo presidente colombiano que sea de extracción humilde, que venga del poder popular, que venga de las universidades, de los sectores medios. No, todos son de la oligarquía cafetalera, de la oligarquía narcotraficante, todos son los dueños de los medios de prensa. Hay todo un historial, todo un prontuario criminal, desde el primer presidente hasta el último, incluyendo a Gustavo Duque, por supuesto, que sería roto, que de repente pudiéramos observar, aspiramos los progresistas del mundo, de que rompa esa línea continua de la oligarquía en el poder, y sería justamente Gustavo Petro, este hombre que con mucho afán y mucha gallardía está enfrentando a la peor y más criminal de las oligarquías. Ya regresamos. Bueno, y volvemos a su programa, Enfoque Internacional. Decíamos en el segmento anterior que Petro se va a enfrentar, o se está enfrentando, a la oligarquía colombiana, o lo que es lo mismo, a la oligarquía transnacional que de colombiano tiene haber nacido en ese territorio o poseer la cédula de identidad, pero de apátrida tiene muchísimo, sobre todo muy plegada a los Estados Unidos de Norteamérica y muy comprometida con el Plan Colombia, muy comprometida con las acciones del imperio norteamericano que son en contra de la humanidad. Este imperio norteamericano, que parece que el último reducto que le queda de lo que ellos denominaron el patio trasero, es el territorio colombiano. 7 bases militares, 232 centros de formación paramilitar, sembradíos de coca y de marihuana y de todo lo que usted se puede imaginar. El país productor número 1 de drogas para el mundo y el abastecedor seguro de Norteamérica, que acusa algo así como 60, 70 millones de adictos y adictas a la droga. O sea, estamos en un matrimonio perfecto. Pero no queda ahí solamente, porque es que aparte de tener 7 bases militares, por lo menos eso de inicio, también es el protectorado de la OTAN, tal cual como lo informó el señor Biden en sus últimas declaraciones. Dijo que Colombia pasaba a ser un país protegido de la OTAN, o sea, el Tratado del Atlántico Norte, un tratado que se invoca para que los países nunca más tengan que pelear solos ninguna guerra en su contra. Vamos a ver este interesante video y ya seguimos en el análisis. Seguimos revisando información. Desde el año 2009, los gobiernos de Washington y Bogotá firmaron un acuerdo que concede a los Estados Unidos el acceso a 7 bases militares en territorio colombiano por el lapso de 10 años. Las 7 bases militares que serán usadas por Estados Unidos son Palanquero, Apiay, Malambo, Tolemaida, Larandia, Bahía Málaga, Cartagena, y están ubicadas en zonas fronterizas estratégicas por su fácil conexión con varios países vecinos de la región. El jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, en unas declaraciones a la televisora CNN en el mes de octubre del año 2015, reconoció que Washington está dispuesto a intervenir en el país bolivariano si la OEA o la ONU así lo solicitaran. Fíjense, 7 bases militares, que evidentemente la información es muy vieja, del año 2013, 2014, 15, 16, en esos años, pero hay que decir también que dentro de esas bases militares rigen las leyes norteamericanas, no las colombianas. O sea que si un soldado de estos violara, atacara a cualquier ciudadano colombiano, hombre o mujer, simplemente va a ser detenido por su base militar y puesto a la orden de su comando. Y el gobierno colombiano, ni la justicia colombiana, ni el pueblo colombiano, tienen nada que hacer ni nada que decir. Son un ejército de ocupación. Así vive Colombia.
ocupada militar e ideológicamente por una fuerza transoceánica, una fuerza imperialista de los Estados Unidos, y por eso ahora tienen tanto temor con esta elevación exponencial del señor Petro, quien se prefigura como el candidato favorito a ganar la Casa de Nariño en estas elecciones del domingo. A eso le teme y a eso le va a seguir temiendo la oligarquía colombiana. La misma oligarquía que no permitió que Piedad Córdoba siguiera siendo senadora. La misma oligarquía que asesina a diario a cada dirigente social, a cada dirigente político contrario a su línea de mando. Estamos entonces frente a un gobierno asesino, un gobierno que no quiere ceder espacio y un gobierno, el del señor Duque, que es decir, el de Santos, que es decir, el de Uribe, que es decir, el de Pastrana, el de Restrepo y el de todos los presidentes colombianos, porque desde del asesinato a Gaitán a esta fecha, Colombia no ha tenido ni un solo colombiano que le duela a Colombia. Esa es la tragedia que están viviendo la oligarquía. Afortunadamente es la oligarquía esta vez y ese es el compromiso del pueblo colombiano. Luchar por su liberación definitiva, luchar por la vuelta de los colombianos a la patria. ¿Sabían ustedes que Colombia es uno de los países que más refugiados tiene en el mundo? ¿Y con qué valentía esta oligarquía se para a decir que en Venezuela estaban saliendo de Venezuela millones y millones de venezolanos producto del comunismo oprobioso? ¿Y por qué saldrían de Colombia? ¿Producto de qué? Históricamente, Colombia ha exportado tantos colombianos como Venezuela petróleo. La diferencia es que cada uno de esos colombianos es Colombia en sí mismo, es amor patrio por Colombia, es amor por América Latina, es afecto por estas tierras. La diferencia con la oligarquía es que el oligarca no tiene patria, el oligarca cambia de nacionalidad como quien se cepilla los dientes en la mañana o se limpia la boca con una servilleta y la bota. Como no tiene patria, no le duele la patria, y contra eso está luchando el pueblo colombiano. Ojalá se diluya todo este conflicto que históricamente ha mantenido el pueblo colombiano, lo pueda diluir a través de estas elecciones el día domingo y que no pase a mayores. Todos temen, todos los medios de prensa acusan tener temor por la vida del señor Petro. Y tienen un temor no infundado, un temor plenamente justificado. No será la primera ni la última vez que asesinen un presidente en Colombia, así que hay que estar muy pendiente. Ya el señor Petro ha denunciado que quieren suspender las elecciones y ya los movimientos políticos que lo apoyan salieron, conteste a esto, a dar respuestas en la calle. Los colombianos y colombianas tienen la responsabilidad de mantener la paz. El gobierno de Colombia será juzgado por sus acciones y no habrá fuerza imperial en el mundo que los pueda salvar del descalabro que significaría para América Latina una conflagración, una lucha fratricida o una devastación humanitaria en los territorios colombianos. Hace unos años pelearon, las elecciones las hicieron con papeletas, con fotocopias, ustedes lo recuerdan, fotocopiaban el documento electoral, lo llenaban y lo depositaban en las urnas electorales. Esta vez los movimientos progresistas y los movimientos contestes y a favor del señor Petro se han dado la tarea de organizarse de la mejor manera, pero no hay que menospreciar el poder de ese enemigo feroz que, amparado por el imperio norteamericano, por las fuerzas del sionismo israelí y por las fuerzas de la ultraderecha internacional, pudiera salir y darle una patada a la mesa en un tiempo cuando Colombia no está en su mejor situación política y económica. Cuidado, las elecciones de Colombia nos afectan a los venezolanos, una frontera geográfica, una frontera tal vez ideológica de entre los gobiernos, pero un hermanamiento que nadie nos los puede quitar. Somos tan venezolanos como colombianos nos sentimos, y los colombianos son tan colombianos como venezolanos son. Colombia y Venezuela es una sola bandera, y nos duele lo que pasa en Colombia, porque no solo nos afecta directamente, sino que nos compromete en esta lucha en América Latina y en el mundo por la autodeterminación y por la liberación definitiva de los pueblos de nuestra América. Desde nuestro corazón, todos con Colombia. Vamos a este último corte y ya regresamos.
gobiernan siempre los mismos, que con las fotografías de una docena de familias sería posible llenar el mosaico de presidentes de la República y que es imposible llegar a la jefatura de Estado si no se nace en cuna de políticos. ¿Qué tanto de esto es cierto? Hagamos memoria. En el siglo XIV, el conde Humberto II cedió sus tierras a Felipe VI de Francia a cambio de que su sobrenombre y el de su familia fuesen incluidos en los de los herederos al trono a partir de entonces. ¿Recuerdan cuál era ese apodo? Los delfines de Viena. De ahí que la expresión delfín sea utilizada en muchos países para referirse a los hijos de políticos que aspiran a ingresar al servicio público y muy especialmente a quienes quieren ocupar los cargos que alguna vez tuvieron sus padres. En Colombia la lista de delfines es larga. Los Valencia, los Lleras, los Pastrana, los Ospinas y los Santos la encabezan, pero hay muchos más. Y no solo en la presidencia de la República. Alcaldías, gobernaciones, consejos, asambleas y congresos tienen delfines por doquier. En honor a la verdad, el que un funcionario sea delfín no significa que sea bueno ni malo. Eso sí, ha habido casos, especialmente en el Congreso de la República, en los que delfines y clanes políticos terminan involucrados en escándalos por clientelismo, para no mencionar otros asuntos. Los Char, Géneco, López Cabrales, Vives, Játim, los Moreno de Hipólito y Araminta y los Moreno de Samuel e Iván son solo algunos ejemplos. Pero volvamos a los presidentes de la República. En 210 años el país ha tenido 117 mandatarios, no todos por elección popular y no todos por un solo periodo. De hecho, el general Domingo Caicedo fue 13 veces primer mandatario sin haber sido elegido. Darío Echandía también ocupó durante 3 oportunidades la primera magistratura. Miremos algunos ejemplos. Los Ospina. La familia Ospina tuvo 3 presidentes de la República: Mariano Ospina Rodríguez, su hijo Pedronel Ospina y su nieto Luis Mariano Ospina. El primero de ellos fue uno de los fundadores del Partido Conservador y el último fue el que prohibió la venta de chicha. Los Santos. Juan Manuel Santos, presidente de la República en 2010 y reelegido en 2014, también es un ejemplo de delfín, pues es sobrino nieto del expresidente liberal Eduardo Santos, quien ejerció entre 1938 y 1942. Además es primo de Francisco Santos, el que fuera vicepresidente de la República durante el mandato de Álvaro Uribe Vélez. Los Lleras. Otro que fue vicepresidente de la República es Germán Vargas Lleras, sobrino del ex embajador y ex precandidato presidencial Carlos Lleras de la Fuente y nieto del expresidente de la República Carlos Lleras Restrepo, quien a su vez era primo segundo de Alberto Lleras Camargo, también expresidente de la República, a quien curiosamente no le decía primo, sino tío. Germán Vargas Lleras fue candidato presidencial en 2018 por el movimiento Cambio Radical, pero solo alcanzó el 7% de la votación. Los Mosquera. Esta prestigiosa familia caucana tuvo 2 presidentes de la República: Joaquín, quien ejerció en 2 oportunidades, y Tomás Cipriano, quien lo hizo en 4 ocasiones. Era militar para más señas y de hecho derrocó a Mariano Ospina en 1861. Sí, al de la otra familia presidencial, los Pastrana. ¿Se acuerdan del Frente Nacional? Aquel pacto político mediante el cual los partidos liberal y conservador se alternaron el poder en Colombia durante 16 años. Pues el último presidente de este Frente Nacional fue Misael Pastrana Borrero, quien ejerció entre 1970 y 1974. Su hijo Andrés también fue presidente, de 1998 a 2002. Salió de la presidencia como enconado rival del uribismo, sector político con el que terminó pactando en 2018. Los López. El expresidente Alfonso López Michelsen era hijo del también expresidente Alfonso López Pumarejo y padre de Alfonso López Caballero, quien fue ministro y precandidato presidencial por el Partido Liberal. Un dato curioso: en 1974, 3 de los candidatos presidenciales eran hijos de expresidentes de la República. ¿De quiénes se trata? Primero, María Eugenia Rojas. Era hija del general y expresidente Gustavo Rojas Pinilla, además fundador de la Alianza Nacional Popular. Madre de Iván y Samuel Moreno, 2 de los principales protagonistas del escándalo por el desfalco a Bogotá durante la administración de este último. Segundo, Álvaro Gómez Hurtado, hijo del expresidente conservador Laureano Gómez, uno de los fundadores del Frente Nacional. Álvaro fue asesinado en 1995 y más de 2 décadas después aún no se ha esclarecido el caso. Tercero, Alfonso López Michelsen, quien resultó ganador y era, ya lo sabemos, el de la Casa de los López. Gómez Hurtado y María Eugenia Rojas hicieron muchas campañas, pero nunca llegaron a ser presidentes. Curiosamente, el padre de María Eugenia le dio golpe de estado al padre de Álvaro Gómez el 13 de junio de 1953. Ese día hubo 3 presidentes en Colombia,
porque Roberto Urdaneta alcanzó a ejercer como designado durante algunas horas. Otro que tampoco alcanzó a ser presidente fue el dirigente liberal Luis Carlos Galán Sarmiento, asesinado por las balas del narcotráfico. Sus hijos Juan Manuel y Carlos Fernando se abrieron campo en orillas políticas diferentes. El primero se mantuvo en el oficialismo liberal. El segundo perteneció a Cambio Radical hasta 2018, cuando renunció. ¿Y cómo llegaron estas familias al poder? Pues los acuerdos políticos entre políticos son normales. Es más, se dice que en la democracia liberal burguesa y en las democracias socialistas y progresistas, lo más importante es diluir todos los conflictos, todas las alianzas, en acuerdos y para disminuir los desacuerdos. Eso lo entendemos. Ahora lo que acabamos de ver en Colombia no son acuerdos políticos, porque los acuerdos políticos es ponernos de acuerdo en función desde perspectivas distintas, lo que los sociólogos llamamos la intersubjetividad, o sea, el derecho a su subjetividad, mi subjetividad, y entre los dos construir un espacio de verdad, un espacio por hacer que lo vamos a imponer a la realidad. Eso hace la política desde la ciencia de la política. Allí no vimos ciencia de la política. Allí hay acuerdos e intereses, por tajada, por mascada, por mordida, como dirían los argentinos. Cada vez que usted ve un grupo político que van al Fondo Monetario Internacional a buscar dinero prestado, eso genera un royalty del 3 al 5%, que es legal en el mundo entero, pero que se lo embolsillan los que sirven de intermediarios para conquistar estos préstamos. Cada vez que usted ve un movimiento de alguna índole donde tenga que involucrarse lo económico, usted verá cómo la oligarquía inmediatamente actúa en conjunción con los partidos de la derecha y empiezan a comprar conciencia y con ello logran dejar al pueblo siempre fuera de todo este negociado. Barredoras de nieve en Maracaibo, el siglo pasado. Eso no es mentira, está documentado, todavía sigue siendo de extrañeza y se estudia en algunas cátedras de estudios políticos a nivel nacional e internacional. O, digamos, el caso del Sierra Nevada con Carlos Andrés Pérez. Pero si nos pusiéramos a hablar de anécdotas y de casos, se nos iría todo el programa en ver cómo los mismos que hoy se plantan en Venezuela, como los adalí de la honestidad y del buen gobierno, son las mismas familias que muchos de ellos emparentados con los oligarcas, con los liberales y los conservadores colombianos, terminaron haciendo de América Latina un caldo de cultivo para la corrupción. El siglo XX tuvo al APRA en el Perú, al PRI en México, liberales y conservadores en Colombia, adecos y copellanos en Venezuela. A eso se está enfrentando el compañero Petro. No sabemos qué pasará de aquí al domingo. Y el lunes, cuando repongan este programa, nos quedaremos esperando por la respuesta. Pero esperemos que sea en paz y en favor de ese pueblo que ya bastante, pero mucho que bastante, ha llevado sobre sus hombros. Hasta el próximo jueves.